invitación, Joan, a FUNSEAM, a EDP. Estoy encantada de estar aquí. Es un tema, en orquesta trabajamos diversos temas, pero este en especial es uno que me toca mucho. Y les estaba contando antes de iniciar, fue el primer trabajo que realicé cuando llegué a orquesta, así que bueno, espero que pueda aportar un poco a toda esta problemática. Para quienes no conocen Orquestra, un minuto institucional, es un instituto de investigación que está en el País Vasco, busca impulsar la competitividad para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Este año cumplimos 20 años y somos casi ya 50 personas de diferentes nacionalidades, hay muchas haciendo su doctorado. Y nace de la Universidad de Deusto, una iniciativa del gobierno vasco, y está financiada pues, por entes privados y públicos. Cuenta con 4 laboratorios, yo estoy en el Lab de Energía y Medio Ambiente y bueno, tratamos diferentes retos interconectados. Y entrando en materia, también ya lo estábamos hablando antes de iniciar, esta noticia ya va a cumplir 3 años, pero es de cuando el director de la película Asbestas se ganó el Goya. Cuando hizo su discurso, dice esta frase, ¿no? Renovables sí, pero no así. Este es uno de lo que dice en su discurso y entonces vemos pues, que la situación ha permeado hasta el cine y esto ya es hace 3 años. Pongo arriba una cuestión de actualidad, pero es una actualidad que ya lleva un tiempo importante. Y de aquí, pues yo creo que ya más o menos nos hemos acostumbrado a recibir y a leer noticias día tras día de proyectos que se paran. Bueno, aquí está, en el País Vasco en especial, que es donde desarrollamos el proyecto, bueno, como lo quisimos desarrollar, están en peligro los despliegues de parques eólicos, pero también de parques solares. Y luego viene la frase de renovables sí, pero no así, con una parte más, o no aquí. Porque cuando le preguntamos a las personas por las renovables, la mayoría que va a decir, las apoyamos, las queremos, son necesarias. El problema es qué pasa si está cerca de donde vivo, del monte donde voy a caminar. Entonces ahí la cuestión es el no aquí, ¿no? Y esto viene, el no aquí es la versión en español del not in my backyard, no en mi patio trasero. Entonces queremos las renovables, pero no las queremos en nuestra vista. Básicamente esa es la situación. De hecho, como ejemplo, alguien me preguntaba, ¿y qué pasa con la eólica offshore? Nadie la va a ver, ¿no? Se supone que podría no tener ningún tipo de contestación social. Pues sí, porque van a afectar a los peces, dicen, o va a afectar el turismo, la pesca, etc. Entonces, todo tipo de infraestructura está teniendo este tipo de contestación. Aquí sigo con más noticias, que bueno, en el País Vasco la ciudadanía se ha juntado. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Álava, hay más de 50.000 alegaciones populares contra los macroproyectos. Esto es una gran cantidad. Parques solares, bueno, pues esto es simplemente para el contexto que ya conocemos todas. Esta noticia me parece especialmente grave. Todas las grandes promotoras eólicas han tenido que parar algún proyecto en el País Vasco. Y podemos poner País Vasco, podemos poner España, podemos poner cualquier país. De hecho, es una problemática que está a nivel mundial. Y la cuestión es que ahora también nuestro trabajo se enfoca en las renovables, pero también se están rechazando todo tipo de proyectos. Con la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea se eligieron 7 proyectos estratégicos dentro de España y ya los 7 ni siquiera han empezado, pero ya están teniendo rechazo social, ¿no? Y estamos hablando que necesitamos mejorar nuestra dependencia del exterior y bueno, entonces en temas de materias primas críticas también lo vemos. Lo vemos con plantas de biometano, plantas de biogás, un nuevo eslogan, ni en tu pueblo ni en el mío. Lo vemos también en infraestructuras que al parecer o antes las pensábamos como neutras, como la infraestructura eléctrica, las redes. En el País Vasco, en la provincia de Álava, se pensaba hacer una línea de alta tensión para llegar al puerto de Bilbao y también se rechazó y no pudo seguir adelante. Entonces estamos hablando que todo tipo de proyecto de infraestructura está recibiendo esta contestación social y pues necesitamos hacerlas de todas maneras para poder alcanzar la transición energética. En todo este marco, y bueno, Joan me pidió que diera algo de positivo, pero bueno, mi primera parte es sombría, lo siento, pero
Lo que está claro es que necesitamos continuar descarbonizando la economía y para eso que necesitamos todos estos proyectos, necesitamos desplegar las energías renovables. Y la cuestión es que los proyectos en su mayoría, por no decir todos, tienen beneficios para la población a nivel económico, a nivel social, a nivel incluso medioambiental. Muchas veces no se conocen esos beneficios o no se discuten en el momento adecuado. Luego, entonces, el reto de la aceptación social es clave, y más en este momento, porque la viabilidad de los proyectos ya no solamente depende de la viabilidad económica y técnica, como lo mencionaban ahora, sino también de esa viabilidad social. En ese contexto, entonces, nuestro trabajo parte de esta tesis central, y es que los renovables y los proyectos que mencionaba pues, se tienen que seguir desarrollando, ¿cierto? De eso no tenemos ninguna duda. La cuestión entonces es cómo llegamos a acuerdos que nos permitan encontrarnos en algún punto con la ciudadanía, especialmente pues, en las localidades donde se van a asentar las infraestructuras para lograr contribuir a ese bienestar general de la sociedad. Entonces, el trabajo tiene dos objetivos. El primero, analizar cuáles son esas causas del rechazo, ¿no? ¿Por qué la población rechaza los proyectos? ¿Cuáles son las barreras y los determinantes? Y el segundo objetivo, queríamos extraer unas enseñanzas o unas buenas prácticas para las promotoras, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor? Esos eran los dos objetivos de nuestro trabajo. Entonces, aquí quería preguntarles, bueno, también ¿por qué creen que las personas rechazan estos proyectos? O si ustedes les dicen, vamos a poner un proyecto en el pueblo, ¿lo aceptarían o estarían tranquilos directamente? Yo sé que es la pregunta en este sector y donde estamos, puede que todo el mundo me diga, claro que sí, lo aceptaría o no. ¿Alguien? O bueno, ¿por qué creen que las personas lo rechazan entonces? ¿Simplemente por rechazarlos, por decir que no? Ok, sí. Los beneficios le tocan a la empresa y a mí nada. Eso es. ¿Alguien más? ¿Alguna otra razón? ¿Nos parecen feos los molinos? ¿Ninguna otra? Ok, porque he escuchado de otras personas, ¿vale? O sea, por lo que está sucediendo en otro lado, yo lo tomo. Sin profundizar en el motivo de por qué no quiero, sencillamente no quiero. No quiero, vale. ¿Alguien más? Desconocimiento del proyecto, de lo que va a suceder. Muy bien. Para responder a esa pregunta, es importante partir de un marco que es el marco de la justicia energética, ¿vale? Y la justicia energética se divide en tres tipos de justicias, que es la procedimental, la distributiva y la de reconocimiento. La procedimental creo que es una de los puntos más problemáticos en esta situación y es cómo ofrecer oportunidades a la población para participar en el proceso. O sea, está bien que yo esté imitando tal vez esa respuesta negativa de otras partes, pero si no se me ofrecen oportunidades para participar, pues pueda que yo continúe diciendo ese no. Diferente si me invitas o si me das oportunidades de participar en la toma de decisiones. Luego tenemos la justicia distributiva, que tiene que ver con distribuir equitativamente beneficios y costes. La población piensa que todos los costes son para ella y que todos los beneficios son para el promotor. Eso es de lo que parte. Entonces, la justicia distributiva habla de cómo podemos distribuirlos de manera equitativa. Y luego está una que se suele olvidar, pero que también es igual de importante, sobre todo en el marco de la transición justa, que es la justicia de reconocimiento, que tiene que ver con reconocer los grupos vulnerables, que no puedan de pronto tener las mismas capacidades que los demás grupos. Entonces, en ese marco quisimos o estuvimos buscando muchas definiciones de la aceptación social, o sea, ¿qué es la aceptación social? Y nos quedamos con esta que me va a permitir leer porque me parece que resume perfectamente toda la problemática. Es del 2014, ni siquiera es nueva, pero dice lo siguiente: la aceptación social de una nueva infraestructura ocurre cuando los aspectos del proyecto que disminuyen el bienestar se equilibran con los aspectos del proyecto que aumentan el bienestar, ¿vale? Lo que me quita el bienestar se equilibra con lo que me da, para dejar a cada agente, en el peor de los casos, neutral e indiferente a la finalización del proyecto o mejor y apoyando la realización de este, ¿vale? Entonces, tiene que ver con una cuestión de qué beneficios y qué costes está percibiendo la población. Entonces, esto es importante porque
va muchísimo más allá del not in my backyard, va muchísimo más allá del NIMBY. O sea, no es una cuestión de no quiero ver el molino cuando abra la ventana. No, es que estoy percibiendo que los beneficios netos que estoy recibiendo son negativos. Y por eso me levanto en contra de este desarrollo. Y aquí viene otro punto crucial, y es que existen diferentes grados de aceptación en una misma comunidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo puedo tener en una misma localidad un grupo que se opone, ¿sí? Que es el que hace más bulla, el que se levanta, el que se manifiesta, pero también tengo un grupo que, bueno, pues me da igual, lo tolero, lo acepto. E incluso puedo tener un grupo de personas que quieren participar y que les interesa el proyecto, ¿sí? Entonces, tener esto e identificar esto es importante, porque entonces yo quiero saber qué hago con ese grupo que se opone, ¿cierto? Cómo me acerco a ese grupo, pero también cómo logro que se involucre la otra parte, que suele ser la que se queda más callada y la que no participa. Y otra cosa importante también aquí es que dos localidades con características muy similares pueden tener diferentes grados de aceptación. Entonces, puede ser que en este pueblo mi proyecto no sea viable socialmente, pero en el de al lado sí, porque tienen otras características que pueden aportar a esa aceptación. Y además, importante tener en cuenta que esos grados de aceptación cambian en el tiempo, o sea, no es estático. Pueda que hoy me oponga, o pueda que antes no dijera nada, pero ahora sí, porque estoy imitando, porque estoy escuchando al pueblo de al lado, porque vi lo mal que lo pasó, o vi que en el pueblo de al lado les dieron rebajas en sus facturas y digo, bueno, yo también quiero eso para mi pueblo, ¿vale? Y en ese sentido hicimos un mapeo de todos los beneficios versus los costes, y ven, son mucho más grandes los beneficios que puede traer un proyecto para la comunidad. Tenemos beneficios monetarios o económicos, la generación de empleo, la activación del tejido industrial o económico local, el uso compartido del suelo, este es súper interesante, ¿cierto? La agrovoltaica u otro tipo de soluciones, ingresos por alquiler de tierras, contribución fiscal de los proyectos al presupuesto municipal, ingresos por compra de bienes y servicios locales, la favorita en todo lo que hemos leído, la reducción del precio de las facturas de la energía, es lo primero que preguntan, ¿vas a reducirme el precio de la energía que me cobran? La reducción de tasas o impuestos locales, pero también tenemos compensaciones mediante bienes o servicios para la comunidad, fondos comunitarios, centros comunitarios, instalaciones recreativas, programas de construcción, programas de eficiencia energética, educación, voluntariados, bueno, la lista es enorme. Y cuando vamos a los costes, pues vemos que son cambios en el paisaje, básicamente, efectos ecológicos, preocupaciones por salud, seguridad, contaminación, ruido. En algunos casos se ha encontrado disminución en el valor de las propiedades y no tener una participación en el proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es la cuestión aquí? Esos costes casi siempre están, pero los beneficios suelen ser a elección de la promotora. O sea, el desarrollador elige qué beneficios va a dar en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa? En lo que estudiamos, en la parte de generación de empleo, muchas personas encuestadas dicen, claro, vas a generar mientras haces el proyecto, pero luego no van a contratar a nadie de aquí, o sea, se olvidan de nosotros. La mayoría entonces son a elección y voluntarios del desarrollador, y es ahí donde empieza la cuestión. Ya hay a nivel regulatorio ya hay algunas como exigencias de que se contribuya directamente al presupuesto municipal, por ejemplo, que se pague algún tipo de tasa, pero incluso ahí hay problemas porque no se sabe cómo se va a llevar ese dinero a la población, cómo se va a traducir eso para los beneficios de la población. Luego estudiamos esos determinantes de la aceptación social y los dividimos en tres categorías. Los demográficos, las características de la población en términos de edad, género, ingresos, nivel educativo, que en un momento le explico un poco más de aquí. Los sociales y psicológicos, qué conocimiento tengo sobre la energía, sobre el cambio climático, sobre los proyectos. La educación financiera, por ejemplo, también juega un papel importante si tengo posibilidad de invertir en el proyecto o no. La percepción que tengo de los impactos, creencias medioambientales, afiliación política, pertenencia o apego territorial, bueno, la lista es. Y también hay de contexto, el tipo de tecnología. Hay proyectos con mayor rechazo que otros, según la tecnología que estemos hablando, la escala del proyecto, qué tan grande es,
las etapas y pasado del proyecto, y una muy importante, la estructura institucional y gobernanza del proyecto. ¿De quién es ese proyecto? ¿Me tuvieron en cuenta? ¿Participé en la toma de decisiones o no? Y también, ¿dónde está ese proyecto, ¿no? ¿Qué tan lejos está de donde estoy en mi localidad? Y aquí, estos son unos datos para el País Vasco. Lastimosamente no se ha actualizado la encuesta, el último dato es 2020, pero les quería mostrar. Este es el porcentaje de personas con actitudes favorables a la instalación de parques de energía renovable, desde el 2008 al 2020. ¿Qué vemos? Está cayendo, ¿vale? Está cayendo en las 3 provincias, y cuando lo vemos desagregado por edad, ¿qué encontramos? Las personas más jóvenes tienen mayor propensión a aceptar el proyecto o a querer participar en él, ¿vale? Esta no me encanta para nada. Los hombres tienen mayor propensión a aceptar los proyectos que las mujeres. Ahora, después que estemos tomándonos algo, podemos discutirlo. He visto varios artículos sobre esto, pero bueno, se ve una mayor propensión por parte de los hombres. Si vamos al nivel de a la actividad, pues las personas con trabajo también tienen mayor propensión a aceptarlas que las que no. Si vamos a los ingresos netos del hogar, ¿qué pasa? Pues a mayor nivel de ingresos, mayor aceptación social. Y si vamos, por último, esto tampoco es un secreto, a mayor nivel de educación, mayor aceptación social, ¿vale? Entonces, todas están disminuyendo, pero bueno, estas características demográficas pues nos dan pistas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver en esa población en la que yo quiero hacer el proyecto cuáles son sus características demográficas, y voy a poder tener una idea de qué va a suceder. Luego, aunque cada proyecto es único y tiene sus propias características, quisimos resumir las barreras a la aceptación social en 5. La primera, insuficiente información. Ojo, no que no hayan beneficios, sino que no hay suficiente información sobre los beneficios y costes del proyecto en todos los ámbitos. Falta de oportunidades para participar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, estamos hablando de lo que les mencionaba, de la justicia procedimental. Baja confianza en la entidad desarrolladora, en las compañías eléctricas e incluso en las instituciones públicas. La oposición explícita de ciertos grupos sociales o políticos. Y por último, una distribución inadecuada de los beneficios y costes de los proyectos. Entonces, hasta ahí es un poco el primer objetivo del trabajo, que determina esa aceptación, cuáles son las principales barreras. Y ahora entonces me quiero centrar en cómo pueden los promotores, qué pueden hacer, cómo podemos intentar incrementar esa aceptación de los desarrollos, de los diferentes desarrollos. Y aquí tengo una mala noticia, no tengo una fórmula mágica, desafortunadamente, no hay una solución única. Me encantaría poder decir, esta es la receta, si seguimos estos 5 pasos lo vamos a lograr. No, cada proyecto es único, como les decía, hay diferentes contextos locales, diferentes variables, etc. Pero lo que sí puedo decir, y basado tanto en la literatura académica como la de casos de éxito y la de proyectos en Europa y en diferentes lugares del mundo, es que contar con una estrategia desde un principio de socialización, le llamamos en el proyecto, bueno, una estrategia de aceptación social, que permita interactuar el promotor con las autoridades locales y la ciudadanía, sí va a aumentar las probabilidades de aceptación social, ¿vale? Esa estrategia me puede llevar a incrementarlo. ¿Qué puede pasar? Que finalmente no se logre, pero va a incrementar esa probabilidad. Entonces, en ese sentido, esa estrategia pues, debería contar con 4 puntos básicos. El primero ya lo he mencionado mucho y es necesitamos conocer detalladamente las características de esa población. ¿Quién vive ahí? ¿Qué edad tienen? ¿Qué les interesa? ¿Qué les gusta? ¿Qué valoran? Muchas veces, por ejemplo, leía que pues el área donde se iba a hacer el proyecto estaba bien a nivel medioambiental, no se estaba tratando nada, pero eso era importante para esa población por la razón X, ¿vale? Entonces no se podía hacer ahí, pero si lo corrías 3 metros, estaba bien, ¿vale? Bueno, 3 metros estoy exagerando, pero es básicamente eso. Luego, las aproximaciones bottom-up que involucren a las personas de forma activa en todas las etapas del proceso son cruciales y especialmente al inicio,
lo decía Joan, en el momento -2. Al inicio es el momento más crítico del proyecto e involucrar a las personas desde ahí puede generar un gran impacto. Y aquí entre paréntesis, pero no por eso importante, tengo un término que se está estudiando y es la propiedad psicológica. ¿Cómo generamos propiedad psicológica sobre el proyecto? Pueda que ese proyecto no es mío. Voy a poner un ejemplo muy malo, pero un equipo de fútbol. El equipo de fútbol no es mío, pero yo lo siento como mío, ¿cierto? Es propio, por lo que me genera, por lo que me gusta, etc. Entonces aquí la idea es cómo hacemos o qué le importa a esa población para que genere propiedad psicológica. Tengo 2 ejemplos muy rápidos. En uno de los proyectos que revisamos, hablando del fútbol, a esa comunidad le interesaba mucho su club de fútbol que estaba ahí. ¿Y qué hizo el promotor? Lo financió. Puso sus camisetas, financió, más personas podían ir. ¿Y qué pasó? Pues entonces, ¿qué pensó la comunidad? Vale, esos paneles que están allá o esos bolinos son nuestros. Es que esa empresa está apoyando lo que nos interesa, ¿vale? En otro caso, en Australia, que ese es uno de los que más me gustan, el promotor, el lugar donde iba a hacer el proyecto, era un lugar donde habían indígenas aborígenes y se sentaron y preguntaron, oye, esto es lo que queremos hacer y demás. Y para ellos lo importante fue que pusieran unas piezas artísticas suyas en la parte de abajo de los molinos, de los aerogeneradores. Entonces, ¿qué pasó? Estaban los indígenas con sus piezas artísticas diciendo, esto es mío, ¿vale? Aunque no tuvieran ningún tipo de participación financiera sobre el proyecto. Entonces, involucrar a las personas desde un principio y no pensar simplemente, es que quieren que les rebaje el precio de la factura, es que quieren una compensación de dinero de tanto. No, muchas veces incluso se ve que pagarles se puede pensar como un soborno, porque ni siquiera sabes qué me interesa a mí. Entonces, si a mí me interesa el equipo de fútbol, me interesa el hospital, me interesa mis piezas artísticas, pues puede ser que yo pueda ver ese proyecto como mío. Luego, ofrecer esquemas de participación, que está muy relacionado, con y sin participación financiera. Y esta parte también es muy importante, que es comunicar de manera adecuada los beneficios y costes de los proyectos. ¿Y por qué digo de manera adecuada? Porque si yo hice un buen análisis de la población y veo que la mayoría de personas de ese pueblo o de esa localidad son jóvenes, les voy a hacer una campaña en el centro del pueblo explicando las características del proyecto. No, tengo que abrirme un TikTok, tengo que abrirme mis redes sociales del proyecto y explicar por ahí, ¿vale? O sea, es muy importante que los canales y las formas que se comuniquen estén relacionadas con esa inteligencia que se hizo previamente, si no, no va a tener ningún sentido. Y para ahondar un poco en esos esquemas de participación ciudadana, tenemos 4 opciones. En la opción del eje vertical nos dice el grado de propiedad ciudadana, o sea, qué tanto es dueña la ciudadanía del proyecto. Y el eje horizontal nos dice cuál es su participación dentro del proyecto. Entonces, en el eje de arriba tenemos una participación directa y un grado de propiedad completa. ¿Qué pasa ahí? La ciudadanía es la que quiere tener su proyecto, ¿cierto? Una comunidad energética, por ejemplo. ¿Qué pasa? En este caso, obviamente que va a haber mayor aceptación social porque es una iniciativa propia desde la localidad, pero muchas veces lo que sucede aquí es que hay menos conocimiento técnico y menos músculo financiero. Entonces, esos proyectos suelen ser mucho más pequeños. Luego abajo tenemos una propiedad compartida, ciudadanía, autoridades públicas y los actores comerciales. En ese caso, pues, el promotor puede contar con inversión por parte de la comunidad, puede conocer los riesgos, conocer las necesidades locales y la ciudadanía se beneficia del conocimiento técnico y financiero que pueda brindar el desarrollador. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí ya empiezan las fricciones, ¿no? Hay falta de confianza y no es solamente que haya falta de confianza por parte de la comunidad, sino que también las empresas dicen, pero, o sea, como hay una falta de confianza entre las partes, eso es crucial. Y aquí pues empiezan a haber fricciones. Luego tenemos el modelo de crowdfunding o crowdlending ciudadano. La ciudadanía financia a través de una plataforma online de crowdfunding. Y aquí lo interesante es que se puede llegar a un mayor número de inversores, pero las personas tampoco tienen ninguna capacidad de decisión dentro del proyecto.
Y por último tenemos la participación pública, que es a través de autoridades públicas que representan a la ciudadanía junto con actores comerciales, pues son los propietarios del proyecto. Y aquí se tienen problemas muy parecidos a la de al lado. Bueno, después de todo este contexto, lo que quisimos hacer, y está como al final de nuestro informe para quien se lo quiera leer, hicimos un checklist de buenas prácticas, ¿no? Quisimos resumir todo lo que les he contado en un checklist que, aunque no es una receta mágica que pueda seguir, pero sí que debería tener todos estos aspectos. La primera la he dicho muchas veces, la inteligencia sobre el contexto local, ¿vale? Necesito ir a conocer esa localidad a detalle. Luego viene un punto que es la evaluación de la viabilidad social. Y aquí puede ser que yo llegue a la conclusión de que no es viable el proyecto. Y puedo parar ahí, incluso. O sea, decir, este proyecto no es viable a nivel social en esta localidad, tengo que buscarme otra. Pero tal vez ahí me ahorro tiempo, dinero y esfuerzos y recursos de que si hubiese seguido sin haber hecho ese análisis. Entonces aquí queremos identificar y valorar los impactos económicos, medioambientales y sociales. Y aquí la pregunta es, ¿puedo obtener la licencia social para operar en este proyecto o no? Y hablando de este término, esto es un término que no es nuevo, es un término que se acuñó, lo estuve leyendo, en los años 90 en la industria minera canadiense. Entonces viene de la industria minera y alude a la aceptación continuada de un proyecto por la comunidad local basada en legitimidad, justicia percibida y beneficio colectivo. ¿Esto a qué le suena? A lo que hablaba de la justicia energética. Entonces, lograr la licencia social para operar es algo intangible y dinámico y aquí, ojo, evoluciona a lo largo de todo el proyecto. Yo puedo tenerla ahora, pero puede que en un mientras empiezo todos los trámites ya no la tenga. Entonces es algo que debo continuar y debo mantener en el tiempo. Luego tenemos la evaluación y distribución de los beneficios y costes, tiene que ver con cuáles son los beneficios, cómo los voy a distribuir. Entonces tiene que ver con desarrollar como tal una estrategia de participación, cómo voy a dividir o cómo voy a hacer partícipe a la población en los beneficios que tiene el proyecto. Y luego, en el punto 5, si yo he hecho todo esto anterior, he conocido la localidad, he ido, he preguntado, probablemente yo ya sé cuáles son las principales barreras que me enfrento. Es un grupo específico que está en contra del desarrollo del proyecto. ¿Cómo me voy a acercar a ese grupo? ¿Cómo voy a llegar a intentar dialogar? O no, el problema es de comunicación. Necesitamos informar mucho mejor lo que está pasando. Entonces aquí es definir cómo se van a mitigar esas principales barreras que identifiqué en el proceso. Luego, ya también se los mencionaba, elaborar la estrategia de comunicación. Entonces necesito estrategia de participación, estrategia de comunicación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué canales? ¿Qué mensajes voy a dar? ¿Cómo lo voy a explicar? El punto 7 es un punto súper importante y es cómo van a participar las autoridades locales, regionales y nacionales, ¿sí? ¿Qué van a hacer las autoridades para ayudar o a promover esta aceptación? En general, su rol es informativo, de capacitación, de sentarse con la comunidad, saben qué es lo que necesita la comunidad, entonces ese es más su rol. Luego, uno muy importante es la relación con la ciudadanía, o sea, cómo me voy a estar contactando con ella, o sea, una persona en la localidad tiene una pregunta, ¿a quién se la hace llegar? ¿Sí? ¿Cómo hago para solucionar mi pregunta del proyecto? Entonces deben haber canales de contacto con la comunidad operativos durante toda la vida útil del proyecto, desde que se inicia hasta que se termina, ¿vale? ¿Y esto para qué? Para resolver dudas, preocupaciones, quejas, reclamos, sugerencias, cualquier tipo de duda. ¿Qué hay aquí? Líneas telefónicas, páginas web, con formularios para preguntar, que vaya y tenga hay un proyecto que estuve estudiando y lo que hizo el promotor fue poner su sede de oficina a alguien en el pueblo. Y hacía como en un coworking del pueblo, estaba 3 veces por semana y quien quisiera podía ir y preguntar. Entonces, que el promotor se haga accesible a la comunidad es súper importante, que tenga cómo comunicarse. Y por último,
también es importante tener un plan de información y seguimiento y evaluación del proyecto. O sea, si yo tengo una estrategia de socialización con todos estos puntos, yo necesito ver si se está cumpliendo, ¿sí? Tengo objetivos, cuántas personas van a visitar la página web, qué engagement voy a tener de mis publicaciones. Todo esto es intensivo en recursos, pero si no se hace, probablemente terminemos utilizando muchos más recursos en el momento en que no lo logremos. Y dicho esto, me voy a ir a las conclusiones del trabajo, que básicamente es un resumen de todo lo que he hablado. Ya sabemos que la aceptación social entonces depende de esa valoración de los costes y beneficios por parte de la ciudadanía, que existen diferentes grados de aceptación, que son diferentes dentro de la misma población, entre poblaciones y en el tiempo. La resistencia se da principalmente porque se percibe que los beneficios no se compensan con los costes que está percibiendo la población. Hay unos inductores de rechazo claves, falta de confianza, falta de información y oportunidades limitadas de participación. Y lo que les decía, ciertas características sociodemográficas, económicas y técnicas pues hacen a un grupo, a una población, a unas personas más o menos propensas a aceptar el proyecto. Aquí como un ejemplo adicional, en algunos de los estudios que vimos, lo que se ve es que las personas que tienen hijos están más dispuestas a invertir en estos tipos de proyectos. ¿Por qué? Porque quieren un mejor futuro para sus descendientes. Entonces, otro punto interesante a tener en cuenta. Por eso necesitamos conocer la población, tener aproximaciones bottom-up, comunicar de manera efectiva, ofrecer formas de participación y no olvidar que en la mayoría de los proyectos, pues los esquemas de participación y de repartir los beneficios son voluntarios, y es una elección del desarrollador. Luego, para los promotores, no basta, ya lo hemos dicho, pero lo voy a volver a decir porque no basta con la viabilidad económica, técnica o ambiental. Se requiere también contar con esa viabilidad social. Ignorar o no atacarla de manera correcta la dimensión social, pues ¿en qué se puede traducir? En lo que ya estamos viendo. Retrasos, sobrecostes, pérdida reputacional, paralización de proyectos. Y aquí una cosa que estábamos también hablando antes de iniciar, y es que un promotor hace las cosas mal y eso afecta a todos los demás promotores. O sea, yo lo puedo estar haciendo muy bien, siguiendo los pasos y demás, pero si alguien más ya fue al pueblo a medir sin decir absolutamente nada, porque he leído y he hablado con personas, es que llegan a medir y poner cosas y ni siquiera sé por qué. Ya me pone nerviosa eso, es lo que me han dicho. Entonces, ignorar eso puede tener costes de toda índole. Y a nivel regulatorio se prioriza principalmente la evaluación ambiental, ¿vale? Se da esa evaluación ambiental, pero en muchos casos no se tiene en cuenta la dimensión social, que también tenemos que incluirla. Y aquí es donde es clave el papel de las administraciones públicas a la hora pues, de mejorar o de facilitar esa aceptación social. Y esto lo mencionaba, difundiendo información, creando espacios de debate, promocionando la educación ciudadana, impulsando proyectos estratégicos que sean para la región, para la localidad, alineando sus estrategias de sostenibilidad y un cuarto punto, generando condiciones normativas y legales adecuadas. Por ejemplo, el año pasado se aceptó la Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático y ahora se pide que cada proyecto tiene que pagar un canon por área o por kilómetro, metro, ocupado a el municipio. Entonces, desde la legislación ya se está pidiendo que se repartan los beneficios. Aquí la pregunta para hacerse es, ¿y cómo se va a repartir ese canon? ¿A quién se le va a dar y cómo se le va a dar? ¿No? Que también es igual de importante. Y bueno, este es el índice del trabajo para quien quiera entrar en detalle. Hay muchísima información. Y aquí los links al trabajo y a un blog que publicamos del tema. Y muchísimas gracias. Unos minutos antes de la mesa redonda y aunque Estefanía se incorporará después a la mesa redonda, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Yo tengo un par, con lo cual si quieres arrancamos. Me ha gustado muchísimo el tema de dos mensajes que nos has dado, el tema de que la parte de los beneficios está en manos de los promotores
y tú hacías ese checklist de lo que eran los potenciales beneficios para ese ciudadano para que perciba el beneficio neto más que la pérdida neta asociada a un proyecto. Y en ese sentido dices, con tu visión, y además una visión, dices, si me permites, ya a lo largo de los años, el tema de diferentes proyectos, a lo largo de los años, te quería preguntar, a nivel de promotores de iniciativa privada, es decir, ¿vamos viendo que el catálogo de beneficios que se ponen a disposición del conjunto de la ciudadanía se va ampliando? ¿Seguimos, todavía tenemos margen de maniobra? Un poco esa es la primera pregunta que te quería hacer. Y después una segunda, que yo creo que el segundo mensaje que tú decías, el tema de conocimiento del mundo local, de qué es lo que te vas a encontrar en cada uno de los municipios y los grados de aceptación de los proyectos. Y aquí, pues desde el que está totalmente en contra, el que es tolerante pero así, y el que está muy convencido del proyecto. Pero yo tengo la impresión, dices, que esto es como cuando nos hacen las encuestas de satisfacción o la valoración del docente, que el que te contesta es el que tienes cabreado. Dices, el que no tienes convencido, este no participa. Y te lo pongo con un ejemplo muy claro, el tema de diciembre del año pasado, consulta popular vinculante, un proyecto de biometano en Murcia, participación del 36%. Entonces, y ese 64%, dices, bueno, igual es mucho presumir que son tolerantes o que están a favor. Pero la pregunta es, ¿cómo involucramos a ese que es tolerante igual que está muy a favor en el proyecto para que no solo sea el ruido del que está en contra de los proyectos? Y nada, os invito a que aprovechéis para hacer preguntas. Nada, estas dos primeras para romper el hielo. Gracias, Joan. Sobre la primera parte, si te pones a leer, es fascinante las opciones que puedes encontrar de beneficios, ¿no? He visto desde uno que ponían un apiario dentro del proyecto y luego producían la miel conjuntamente y la vendían en el comercio local y luego involucraron a una startup que estaba dentro de la localidad para poner sensores. O sea, he visto cosas loquísimas y súper interesantes. He visto otras de que atacando el problema que decía de que las personas perciben de que la generación de empleo se da solo al inicio, pues hicieron un programa de formación de prácticas donde cogieron a becarios para que hicieran formación en ingeniería eléctrica, renovables y demás, y luego les contrataron ya para operar o estar dentro de la planta. O sea que lo que te puedo decir es que el catálogo es muy largo en el trabajo que ya lleva unos años, que ya está un poco desactualizado. La idea fue como encontrar muchos casos de éxito de qué se estaba haciendo y proponer ideas. O sea que en esa cuestión, claro que sí, veo que hay muchas opciones, pero que muchas parten de lo que decía, ¿no? ¿Qué es lo que esa población en específico necesita? Luego, sobre tu segunda pregunta, claro, es que es más difícil porque quien habla más duro es el que está enojado. Les contaba ahora a Joan el año pasado que estuvimos en una mesa redonda sobre este tema. Venía una representante de la Asociación Agrícola de Álava y ella entró diciendo no a todo, o sea, absolutamente no. Y nos dijo literalmente eso, ¿cuál proyecto que se presenta? Proyecto que presentamos alegación, sin ningún tipo de... Y yo, pero no los estudian, no los leen, no. Entonces, claro, hay lo que tú decías, hay gente que te va a decir que no y fin de la historia, pero hay otros que sí les interesa y que sí quieren participar. Y otro ejemplo, hemos estado trabajando con la plataforma de crowdfunding de Fundin, que ya tiene muchísimos portafolios de proyectos, incluso ahora sacó uno sobre captura y almacenamiento de CO2, o sea, de ese nivel. Personas que también me parece que da algo de optimismo, ¿no? Que la persona de a pie, que la ciudadanía esté financiando un proyecto a 50 años de SECUS, pues dices, increíble. Entonces, yo creo que revisar esas buenas prácticas, en el caso puntual de Fundin, lo que han hecho es utilizar la plataforma para financiar, pero a través de la plataforma educar a la ciudadanía, ¿sí? Mostrarles de qué se trata el proyecto de una manera sencilla. Esa es la rentabilidad, eso es lo que vas a obtener, vas a descontaminar tanto. O sea, yo creo que la clave está en la educación. Soy Marta Arenas de ECOM. Muchas gracias, Joan, muchas gracias a EDP, muchas gracias, Estefanía, muy interesante tu estudio. Por una parte, me siento retrotraída a más de 10 años atrás. O sea, quiero decir, no podemos estar cayéndonos del guindo ahora porque ya hay mucho hecho, pero no tenemos más remedio que hacer algo más que lo que estábamos haciendo. Vengo del entorno gallego, aunque ya llevo aquí en Madrid de vuelta 10 años, y el entorno gallego de hace 30 años
con el boom eólico y tal, bueno, yo he vivido mucho esto, he escrito una guía para la Xunta de Galicia de integración paisajística de parques eólicos en donde por primera vez aplicábamos el término de licencia social para operar para renovables. Es decir, que tenemos ya muchas cosas hechas y de hecho en Galicia ya hace 2 años que sacaron una ley para aplicar y repartir los beneficios, es decir, que ya tendríamos que estar midiendo qué pasa con esos beneficios, cuáles son y cómo los comunicamos. En la Junta de Andalucía van a sacar una orden donde ya aplican o quieren introducir el término de retorno de la inversión social y cómo se mide. Entonces, esto que ya está sobre nuestras mesas lo tenemos que utilizar. Y también pongo mucho, insisto en lo de los beneficios y estoy muy de acuerdo con vosotros, y lo que tenemos que hacer es medir cuáles son esos beneficios que en muchos casos están escondidos. Porque estos de los que habláis, de rebajar factura o invertir en el equipo de fútbol, etcétera, como que son muy visibles. Pero hay muchísimos beneficios escondidos que no se contabilizan hasta ahora, pero deberíamos estar contabilizando a través de los servicios ecosistémicos, a través de cualquier cambio en el bienestar de las personas con el SROI, que tenemos que empezar a medir, y que ya se están midiendo, ya hay muchas métricas de biodiversidad y capital natural, apliquémoslas, vamos a por ello. Y los de los servicios ecosistémicos y equipos de economistas ambientales, etcétera, existen. Y ahora también somos unos cuantos en España acreditados para hacer ROI. Entonces, hagámoslo. O sea, que no es nada nuevo, que llevamos ya tiempo hablando, pero tenemos que ponernos a ello. Así que, bueno, yo espero que ahora en la mesa redonda también estas cosas salgan. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Manuel Calvo de Fundación Naturgy y enhorabuena por el trabajo, muy interesante. Yo sí que quería hacer un comentario barra pregunta. Bueno, yo creo que nos enfrentamos a un reto de tamaño, no sé si irresoluble, porque saldrá en el debate. Yo me pregunto cuál es la posición de un promotor, que da un poco la sensación de que esto es solamente un problema del promotor, y yo creo que esto es una cuestión de la sociedad en su conjunto, donde muchos otros agentes tienen mucho que decir. Pero, ¿cómo un promotor puede afrontar ahora mismo un proyecto determinado de energías renovables sabiendo que en cualquier momento está ante el riesgo de una posesión social? Tengas o no tengas todas las autorizaciones, hayas pasado por todos los permisos, por todas las autorizaciones, que en España todos lo conocemos, es bien garantista. O sea, ¿qué modelo nos vamos a marcar para que esto sea posible? Porque si no, ahora mismo un promotor, un inversor, tiene cada vez más difícil arriesgarse a dar ese paso, aunque hayas incluso conseguido una aceptación social. El día que comiences obras no sabes lo que te va a pasar. Y luego otro concepto que yo creo que tiene que ver mucho con la educación y lo que decíais, hablamos siempre de beneficios, efectivamente. Bueno, y dejarme, esto es una visión muy financiera, lo reconozco, vaya por delante. Bueno, ¿y las pérdidas? También estamos dispuestos, porque no todos los proyectos son exitosos, ¿no? La sociedad está dispuesta también a admitir o asumir que de repente un día haya un problema geopolítico no sé dónde y entonces el precio del cobre suba y demás, y entonces el proyecto... porque si no me parece que hay una falta de educación también o de explicar bien las cosas que creo que hace falta. Pero me quedaría con lo primero que has dicho. No veo claro cómo un promotor, con el objetivo tan grande que tenemos en la transición energética y el compromiso que todos tenemos, cómo se va a lanzar a desarrollar los proyectos. Gracias. Sí, yo creo que en lo que mencionaba de los proyectos, por ejemplo, de los estratégicos de materias primas críticas, una pregunta es, vale, los 7 tienen alegaciones, pero quiero saber cuántas personas van a dejar de utilizar el móvil cuando no hayan las materias primas críticas para producirlos, ¿no? Esa es una pregunta. O entonces dejamos de viajar en avión, dejamos de coger el coche y demás porque no queremos más renovables, ¿no? Entonces es una problemática y oye, que totalmente de acuerdo, yo soy economista y para mí lo primero vienen los datos, el análisis financiero del proyecto y demás, y no contar con esa certeza pues es súper problemático a nivel de inversión, ¿no? O sea, tras de que está complicado, no tenemos todo lo que necesitamos, vamos tarde para todos los objetivos y ahora tenemos
otro problema adicional, pero yo creo que va muy de la mano de lo que tú decías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y cuantificar esos beneficios y costes económicos y también sociales, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando preguntas, no, es que con este proyecto vas a lograr que se mitigue el cambio climático y no sé qué, y la gente dice, vale, pero yo no soy la que está generando. Oye, que sí, que coges el coche, que coges el avión, que tienes un móvil, entonces es una cuestión también de no solo de educación, sino de concientizar a la sociedad. Soy Julio César Gutiérrez, soy el director de comunicación de Sedigas y quería hacerte una pregunta relacionada de alguna manera con uno de los actores que sobrevuelan todo esto, que son las administraciones públicas, desde el punto de vista de la confianza. ¿Qué papel de alguna manera deberían tener de alguna manera para ayudar a esa ciudadanía a obtener mayor confianza de alguna manera en el desarrollo de estos proyectos? Porque juegan un papel fundamental. ¿Qué opinión te merece? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando estábamos haciendo el estudio nos encontrábamos que dentro de una misma administración pública, incluso las personas que trabajan ahí, muchas no saben los beneficios que puede traer el proyecto. O sea, dentro de la administración. Entonces, si tú partes desde ahí, estamos en problemas. Solamente le interesa o está con conocimiento el área de medio ambiente, el área de energía, pero el resto de las áreas que también deberían estar involucradas, la parte financiera, todas, muchas ni siquiera se hablan y no saben de esto. Entonces, yo creo que parte desde, no solamente es comunicarle a la ciudadanía directamente, sino que desde la administración pública se haga ese trabajo, se forme a las personas que trabajan ahí y que luego ya jueguen ese papel, o bueno, que empiecen a jugar un papel más activo en lograr que no sea simplemente tramitar el permiso y ya está, sino que esto es estratégico para la comunidad, para la localidad, por estas razones y lo vamos a intentar promover. O sea que ese es uno de los puntos clave para lograrlo.